buenas, muy buenas. Vamos al cuarto video sobre la materia de globalización y competitividad. Y en ese sentido vamos a trabajar con la post-globalización y el contexto general de la misma. Los invitamos a todos a nuestra página de YouTube, donde estaremos mostrando videos educativos de distintas temáticas en el área de gerencia, globalización, modernidad, posmodernidad, ciencia, tecnología, literatura. Bueno, vamos hacia una nueva conexión global. El término post-globalización. No solamente hemos transcurrido con un proceso que en el mundo se ha denominado globalización, sino vamos hacia una segunda ola que no se refiere al fin del comercio internacional de ninguna manera, sino a una mutación muy profunda en la forma en cómo el mundo se conecta entre sí. La post-globalización supone un mundo más costoso, menos fluido y potencialmente más estable para los estados individuales. En esta nueva conexión, ¿en qué consistirá esto? Dice, consiste en una era donde la política ha secuestrado a la economía. Es evidente que los últimos hechos acaecidos en Venezuela y en el mundo se observa cómo la política se eleva por encima de las condiciones económicas para, por supuesto, colocar las economías a favor de los países que tienen más poder. Alega que la seguridad del ciudadano y la estabilidad del sistema nacional valen más que el crecimiento económico infinito y sin fronteras. Desde esa perspectiva, las nuevas premisas del siglo XXI en el mundo, en lo que se conoce como la post-globalización, son las siguientes: la seguridad, la resiliencia y las tensiones geopolíticas. Y puse por aquí este anuncio que es muy interesante. Dice, pensar es gratis. Hágalo, por favor. Una cosa es tener un título y otra cosa es saber pensar. Los científicos lo que realmente estamos haciendo es volviendo el mundo conceptos. Y eso es lo que palabras menos y palabras más se denomina pensar. No se trata de usar solamente el sentido común, sino de utilizar un conjunto de consideraciones de orden sistémico para poder producir teorías. Y esas teorías son el acto magistral del pensamiento. Reconceptualizando lo postglobal. Me gustaría que, paralelamente, en la medida en que voy hablando, todos se fijen y observen con detenimiento las láminas, porque en las láminas está en imagen lo que yo voy diciendo con palabras. La postglobalización es un término que se usa para describir una etapa o fenómeno que sucede después o en reacción a la globalización predominante, especialmente a la globalización económica y cultural de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Recuérdense que con la aparición de la inteligencia artificial, el mundo cambió. El impacto tecnológico de la inteligencia artificial modificó los tiempos de obtención de conocimiento, optimizó las fuentes de datos y optimizó la posibilidad de que cualquier ser humano en cualquier parte del planeta, en su mano y con un teléfono, pueda recibir información de primera mano. Eso cambia el estado de las cosas. Tengo un dolor, por ejemplo, tengo un dolor en la columna. Antes había que esperar a ir al médico. O tengo tal dolor.
qué pastilla me tomo o qué ungüento me coloco. Antes había que esperar al médico, ahora no. Ahora hay una farmacia y un médico al alcance de tu mano con el teléfono, con la inteligencia artificial. Por supuesto es un paliativo, no estoy diciendo que los médicos no hagan falta, que los abogados no hagan falta, que los profesores no hagan, que los profesionales no hagan falta. Hay que ir, pero la rapidez con la cual tú puedes estar obteniendo información en tiempo real es una de las características fundamentales de la post-globalización. Antes una persona se moría porque le estaba dando un infarto y nadie sabía. Ahora las personas rápidamente toman un teléfono y pueden darse cuenta, mira, los síntomas que tiene es de un infarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, así sucesivamente, la cantidad de información disponible, que es abrumadora y casi eh, que, que, bueno, que saca del sistema mental por la magnitud de la información a las personas que buscan, eh, es una condición y una característica del mundo post-global. La post-globalización es un término que se usa para describir una etapa o fenómeno que sucede después o en reacción a la globalización predominante, especialmente a la globalización económica y cultural de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En esta etapa se cuestiona, transforman o limitan algunos aspectos de la globalización tradicional que pueden observarse como tendencias. Estas serían las siguientes. Un incremento de políticas proteccionistas o nacionalistas con países que buscan proteger sus economías y culturas frente a la influencia o competencia externa. Es decir, algunos países han tenido que tomar medidas. Luego, la renegociación o transformación de los flujos económicos, tecnológicos y sociales a nivel mundial con nuevos actores y dinámicas que desafían el modelo globalizador anterior. Han aparecido en el corto plazo nuevos agentes importantes en países donde nunca jamás en la vida podía una mujer asumir un puesto de poder, aparece un presidente, mujer, por ejemplo. Organizaciones mundiales que parecían imposibles retarlos han quedado desarmados a la luz de la toma de decisión de un presidente. Es decir, la postglobalización demuestra nuevos actores, nuevas fuentes de poder, nuevos niveles de poder y por supuesto nuevas circunstancias. Y está diciendo la postglobalización que la preeminencia de la política con P alta sobre la toma de decisiones del mundo ha subordinado a la economía. No estoy diciendo que lo económico no es importante, que no es decisivo y que no es estratégico. No, señor. Lo que estoy diciendo es que la base de sustentabilidad va a ser lo económico, pero la superestructura es la política. En la lámina que tenemos aquí dice, ¿qué es la globalización? Vamos a ver un poquito aquí, vamos a elevar esto. ¿Qué es la globalización? Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. ¿Cómo y cuándo surge la globalización? La globalización surge como consecuencia de los cambios en las políticas internacionales de las naciones más poderosas del siglo XX y se inicia con la Guerra Fría que se da entre los Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Otro elemento es el Estado benefactor, donde generalmente estamos hablando del aumento salarial, de los seguros a los desempleos, y esto marca el final de una época. Tras la caída de la Unión Soviética se empieza a tratar de unificar el mundo y de ahí nace el concepto de globalización. Después de la crisis económica, acusan al Estado benefactor y buscan algunas alternativas.
aquí es donde se implementan las políticas neoliberales que en algunos países han funcionado y que en otros para nada han funcionado. Y finalmente tenemos la visión. Esta visión está dividida en dos, está diezmada, está demediada. Esa sería la palabra. Una visión demediada. Es una visión en la perspectiva optimista, dice, lo relaciona con una aldea global donde todos son iguales, que junto a las tecnologías y a la economía el planeta se homogeniza. Esa, yo diría que no es una visión optimista, sino pueril, inocente, pues por decirle de alguna manera. Porque la globalización es una regla que mide a diferentes sujetos. Si usted es chiquito, es chiquito. Y si usted es alto, es alto. Entonces, dígame si la regla tiene el poder de hacer al pequeño alto y al alto bajito para que todos estemos del mismo tamaño. No, no la tiene. No la tiene del todo. Puede mejorar algo, pero en verdad, si internamente las naciones no producen el cambio, no podrán integrarse a la globalización. Y las naciones en las cuales pivotean la globalización, que podrían llamarse las originarias, las que impulsan la globalización, tienen, por supuesto, han arrancado antes la carrera para llegar a la meta. Esos tienen ventajas. Por eso se habla de ventajas competitivas, ventajas comparativas, ventajas económicas e incluso ventajas políticas. Considero que bajo este nuevo esquema de la postglobalización, la ventaja política es mucho más importante que la ventaja competitiva y económica. ¿Qué es la ventaja política? Bueno, contar con buenos gobiernos, contar con buenos dirigentes, contar con gobiernos serios, contar con gobiernos éticos que realmente trabajen en, en, en construir un entramado económico que permita que sus poblaciones disfruten y se mejoren a partir de los recursos existentes y que ellos mismos producen. Ese no es el caso de Venezuela, por ejemplo. Venezuela cuenta con recursos naturales, pero esos recursos naturales a esta fecha, 9/4/2026, aún no se ha desarrollado la estrategia que permita que las riquezas naturales del país vayan en función de mejorar las condiciones de vida y de existencia de la población de Venezuela. Todos los informes serios lo muestran y no hay que hablar de informes serios y datos cuando la propia población lo puede decir. Lo podemos vivir, lo estamos viviendo. Eso es una condición que en la posglobalización es crucial, porque si la política es el vector determinante del desarrollo de las naciones, habrá que escoger realmente con otra lupa, con otros criterios, y habrá que centrarse en qué cosas se le van a exigir a los candidatos, en qué elementos probatorios de su capacidad para actuar en conjunto, porque a veces en la política tenemos la idea de que una sola persona es la responsable de la gobernabilidad de una nación, y eso es una estupidez. Los responsables de la gobernabilidad de una nación son un equipo. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es ese equipo que puede acompañar en un momento determinado? Y tenemos el caso del presidente Trump y de Marco Rubio, donde dos personas que son las más visibles, por supuesto hay un equipo grandísimo en los Estados Unidos, constituyen un equipo de trabajo que son los que han dado la vocería en el mundo y han tomado decisiones a nivel planetario. Entonces, si trasladamos esa experiencia de una gran potencia, en el mismo caso sucede con Rusia, si trasladamos esa experiencia de una gran potencia a países suramericanos, entonces
habrá que preocuparse no por el presidente o la presidenta, sino por el equipo que lo rodea. Eh, es muy importante. La otra visión que tenemos aquí sobre la posglobalización o visión pesimista, la visión señala las desigualdades entre países y dominación de unos sobre otros. Las brechas entre países ricos y países pobres existen. La brecha entre países desarrolladores de tecnología y consumidores de tecnología cada vez se hace más grande en el siglo XXI y el uso y desarrollo de la inteligencia artificial lo ha mostrado con mayor fuerza. Por lo tanto, la post-globalización, si planteamos este movimiento desde el imperativo ético, debería tener por norte una homogeneización hacia arriba, es decir, tratar de que los países más atrasados, más dependientes, eh, tecnológica, política, económica, ambiental, etcétera, etcétera, y socialmente, puedan correr a la par de estos países desarrollados. Esto sería la premisa, la premisa que debería guiar el proceso de post-globalización. La próxima lámina, la número 6. Un mundo global. Diferencias entre la globalización y la post-globalización. Las diferencias entre la globalización y la post-globalización referidos al motor de la economía. En la globalización, el objetivo principal era el bajo costo y la eficiencia. Las empresas buscaban producir donde fuese mucho más barato, el outsourcing, creando cadenas de suministro extremadamente largas y fragmentadas. El cambio en la post-globalización, el motor es la seguridad. Tras la crisis de suministros como la pandemia del 2020 y los conflictos geopolíticos posteriores, se prefiere el nearshoring, es decir, producir cerca del consumidor, o el friendshoring, que es comercial solo con países aliados. Friendshoring. Eres mi amigo, produzco contigo. Me gusta esa frase. Entonces, hay un cambio importante aquí en la forma, en el qué, en el cómo y en el con quién voy a producir desde la globalización a la posglobalización. Ahora, el otro criterio que vamos a utilizar para ver esta comparación es el rol del Estado. En la globalización predominaba la idea del Estado mínimo. Se buscaba eliminar fronteras, reducir aranceles y dejar que el libre mercado, la CPC, dictara las reglas del juego a nivel mundial. En la postglobalización, el Estado vuelve con fuerza, de que los ciclos se repiten y se repiten y se repiten. Los gobiernos intervienen en la economía mediante subsidios estratégicos, proteccionismo en sectores claves como los semiconductores o energía y políticas de seguridad nacional que limitan la inversión extranjera de países rivales. Particularmente considero que este elemento de la posglobalización no debería profundizarse. En aquellos sectores privados o del Estado donde la producción es eficiente y donde es competitiva internacionalmente, creo que el Estado no tiene nada que hacer ahí. Hay que dejar que la empresa siga su curso y que el mercado imponga a los mejores. No obstante, hay pequeñas empresas, hay sectores, hay productos que por su eh, seguridad, que por las consecuencias que estos productos pueden hacerle a la población, productos vinculados a la seguridad, productos vinculados a la vida de las personas. El Estado, no digamos que debe intervenir, pero debe
mantenerse vigilante de la actividad, amén del Estado que desarrolla una actividad económica concreta, generalmente en el caso de Venezuela lo hace con el petróleo, con todos los minerales y con todas las riquezas, diamantes, todas esas fuentes de energía poderosa. Y ese Estado debe tratar de purgarse, es decir, tratar de tener claro que el norte de su trabajo es ser eficaz, eficiente y no hacer política. Que la política es para los partidos políticos y que a pesar de que estén trabajando dentro de empresas que pertenecen al Estado, deben cumplir con cánones institucionales. PDVSA era la tercera petrolera del mundo y cuando se ideologizó cayó en la nada, a tal punto que no hay, o que llegó un momento que no hubo gasolina en Venezuela para darle a los carros. O sea, uno de los países más poderosos del mundo en petróleo estaba, era, era incompetente para producir la propia gasolina que utilizaba su población. En este momento, la gasolina ahora es cara en Venezuela, que era algo que antes las personas no se preocupaban cómo íbamos a llenar un tanque de gasolina. Eso era prácticamente regalado, era subsidiado. El gobierno le subsidiaba a la población de Venezuela todo lo que tenía que ver con el manejo del petróleo. Hoy por hoy eso cada vez se vuelve más costoso y más costoso. Y sería bueno una evaluación pública para saber si esos ingresos de esos incrementos de precio se han traducido en la mejora de la empresa de PDVSA. Eso sería bien bueno. Lo que pasa es que estamos en el mundo crítico de los datos. Otro elemento fundamental entre la globalización y la posglobalización es la integración versus la regionalización. La globalización era un fenómeno unipolar o multipolar integrado. El mundo se veía como una aldea global donde todos dependían de todos de manera sistémica. Podríamos decir un todos contra todos. En la posglobalización estamos en una era de fragmentación o un nuevo término que se ha traído a presencia que se llama localización. El mundo se divide en bloques económicos y regionales, por ejemplo, el bloque occidental versus el bloque liderado por potencias emergentes, creando estándares y sistemas tecnológicos distintos para cada zona. En la medida en que cada tecnología compita, el mundo se globaliza. Globalización. La tecnología está agrupándose en sectores y cada agrupación tecnológica podríamos decirla que es un país, es un lugar, es un algo. En la medida en que hay núcleos de producción de inteligencia artificial, motores de producción de inteligencia artificial, en bloques de empresas poderosas que se alían y se fusionan, estamos frente a la globalización. Otra diferencia entre la globalización y la postglobalización es el flujo de información y la cultura. En la globalización hay una apertura masiva, hay una expansión del interés sin fronteras y del Internet sin fronteras y una tendencia a la occidentalización cultural. Habida cuenta de dónde salió el Internet, que fue del gobierno de las fuerzas, del ejército, de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Pues por supuesto, Estados Unidos siempre ha tenido como la batuta en este caso. Y eso en el proceso de globalización ha terminado considerándose una occidentalización cultural. Si usted no sabe inglés, usted no existe. ¿Por qué? Bueno, porque quien creó esta máquina habla inglés. Entonces, cada dueño de un know-how,
de una maquinaria de esta naturaleza, pues le pone algo de sí, eso podría considerarse lo más endógeno que hay. En la postglobalización hay un aumento del control sobre los datos, que es lo que conocemos como soberanía digital. Esa es una nueva riqueza, el dato. El que tiene el dato está rico. Los países crean sus propios cortafuegos, leyes de protección de datos locales y un resurgimiento de los nacionalismos frente a la homogeneidad cultural previa. Hay una película que se llama El último samurái, que es una película bien interesante, que podría estar vinculada, que podría darnos un reflejo de este tema de la globalización y la posglobalización. Como un país con una cultura muy fuerte como la japonesa, que tiene a los máximos guerreros, ¿verdad? Que tienen una tradición milenaria, deben dar paso a la modernidad y a la posmodernidad. Pero al final de la película, el propio agente de cambio de la modernidad, un militar norteamericano, que ha entendido lo que es la cultura originaria de estos pueblos, sus formas de combate, sus formas como viven, como conviven, que se llegó a enamorar de la hermana del gran líder, es el que hace un llamado al gran rey para que no deje perder sus costumbres originarias. Esta película, que es del siglo pasado, muestra este estado de revivir la cultura, de no dejar perder la cultura originaria de las zonas. Cuando perdemos la cultura, perdemos la identidad, perdemos nuestros recuerdos, perdemos nuestros ancestros, perdemos nuestro origen. Y allí nos ganan la batalla rápidamente, porque no conseguimos la fuerza moral, ética, espiritual para enfrentar cualquier problema. Un resumen comparativo entre globalización y postglobalización sería la siguiente. Características: prioridad, globalización, eficiencia y mínimo costo. Postglobalización, resiliencia y seguridad nacional. Fíjense, muy interesante. Hemos pasado de la eficiencia y el mínimo costo a la resiliencia y la seguridad nacional. Es un cambio drástico en la mirada de la competitividad internacional. Luego, con respecto a la cadena de suministro, de las globales y complejas del just in time a las regionales y seguras del just in case. En cuanto al comercio, apertura total y libre mercado. En la post, comercio selectivo y proteccionista. En cuanto a la tecnología, en la globalización, estándares globales y compartidos. En la postglobalización, competencia por la soberanía tecnológica. La tecnología es el hacha del guerrero, la espada de Aquiles, la diadema de la reina. El que produzca tecnología y su producción supere al resto es el rico. Ya. Eso es la posglobalización. Esa es una de sus características más destacadas. Y desde el punto de vista de la geopolítica, tenemos la cooperación internacional en la globalización, que va a pasar a la competencia entre bloques regionales. Aquí tenemos entonces un resumen comparativo entre las características y criterios fundamentales que diferencian a la globalización y a la postglobalización. Críticas a la globalización. Número 1, crítica económica.
la desigualdad creciente, existe una brecha entre las naciones. Los países desarrollados que controlan la tecnología y el capital han obtenido mayores beneficios que los países en desarrollo que a menudo, quedan relegados a proveedores de materia prima. No es rico el que es un proveedor de materia prima. No lo es. No lo es. Y eso genera una gran brecha. Tenemos que dejar de decir, en el caso de Venezuela, que somos ricos porque somos proveedores de petróleo o de materias primas. No, no somos ricos. Somos pobres, aunque tengamos. Para ser ricos debemos hacer. Y eso pone al país en otro nivel de entendimiento, de comprensión, de acción y de reflexión y de actividades. Eso es lo que se conoce como crítica económica en cuanto a su brecha. En cuanto a la erosión de la clase media industrial, esos siervos que pasaron a ser capitalistas en el siglo XV y que luego han sido empresarios en el XX, pues la erosión es esta. En países desarrollados, la deslocalización, llevar fábricas a países con mano de obra barata, causó la pérdida de millones de empleos manufactureros, alimentando el descontento social. Las empresas se van con su know-how a donde la mano de obra sea más barata y eso trae problemas en su país de origen. Esa es una característica de la globalización. Y el otro elemento en las críticas son los paraísos fiscales. Hay países que lo único que les interesa es que les coloquen la plata. No saben si el origen de ese dinero es por actividades delincuenciales o por robos o por otro tipo de actividad no legal y no permitido. Estos países fiscales deberían ser cerrados en el mundo. Todos los países del mundo deberían estar supervisados allí para no dar chance a este tipo de acciones. Pero el capital tiene mucha fuerza. El capital todo lo compra. El capital todo lo consigue. Esa es una de las grandes críticas que se le hace al capital y a la globalización. Pero estados serios, fuertes, personas con poder y toma de decisiones pueden acabar con eso. Eso es verdad hasta que alguien diga ya. Todo funciona aceitado por el dinero hasta que un poder por encima de eso, con la legalidad para hacerlo, diga ya, se acabó, se acabó. Y ahí se acaba. O sea que el mundo no es completamente de una manera. Como me dijo un compañero una vez, el mundo no es blanco ni negro, el mundo es de grises y en esos grises tenemos que aprender a mirar. Paraísos fiscales. Esos paraísos fiscales, la facilidad de movimiento de capitales permite que grandes corporaciones evadan impuestos, fraude, delito, restando recursos vitales para los servicios públicos de los estados. Miren la imagen, un mundo de mediado, un planeta de mediado. En la parte rica, verde, con quintas, con grandes chalets, ¿verdad? Habrán familias felices con perritos que juegan en esos jardines, pero en el otro lado están los ranchos, que en Brasil se le llaman favelas, no sé cómo le dicen en otra parte del mundo, con fábricas que contaminan, ensucian y no son ecológicos. Un mundo en negro y blanco, no en verde. Cuando el mundo es en negro y blanco, con muchas chimeneas, es un mundo enfermo. Pero cuando el mundo es verde, es ecológico, es un mundo maravilloso. Tenemos que buscar un desarrollo que considere la ecología como pivote de la acción industrial. Las industrias deben ser revisadas, en este caso el Estado. Yo no quiero decir dónde veo yo las chimeneas en mi país, pero yo las veo. Hay grandes chimeneas que contaminan incluso a la ciudad de Caracas. Hay partes donde usted no puede pasar porque usted se tiene que poner un paño en la boca, porque el olor lo mata.
Eso tiene 60 años. Qué raro que nadie ha visto nada. En 60 años nadie ve en Caracas que el este de Caracas está contaminado por fábricas que producen vicios. ¡Wow! Y esas fábricas son las que hacen más trabajo social. Son las que mejor tienen publicidad. Claro, porque con eso cubren lo que están haciendo, su nivel de contaminación. Toda esa plata que están usando para eso es mejor que la utilicen para volverse ecológicos, para buscar unas calderas mejores que procesen sus humos y que dejen de dañar el medio ambiente. Hago esta cuña, bueno, porque como el video es mío, yo puedo hacer cuña de lo que creo que es estratégico y que está dentro del marco de la materia que estoy dando, que es un espacio global. Ahí está el mundo. ¿En qué mundo quiere vivir usted? ¿En el gris o en el verde? Yo sé que usted quiere vivir en el verde. Usted es ecológico, lo que pasa es que usted no sabe que lo es. Otra crítica es la crítica social y laboral, la carrera hacia el fondo, el dumping social. Para atraer inversión extranjera, algunos países mantienen salarios extremadamente bajos y prohíben los sindicatos compitiendo mediante la falta de derechos laborales. Es que, fíjense, todo parecería una cadena. Cuando no hay una buena estrategia jurídica, cuando los tribunales son una mafia, cuando los abogados se vuelven unos mercachifes, cuando no les importa la ley, bueno, sencillamente no hay cómo detener la delincuencia. Y en ese momento hay una crisis social y una crisis laboral. Otro punto es la explotación infantil y condiciones infrahumanas en el trabajo. Hay algunos países que son terribles con la explotación infantil. En Venezuela eso se ha avanzado bastante. El tema de la explotación infantil se ha controlado afortunadamente. Muchas cadenas de suministros globales se asientan sobre la falta de regulación en países del tercer mundo. Otra crítica a la globalización es la crítica política, la pérdida de soberanía. ¿Qué esperabas de este gobierno? Le dice Carlitos al perrito y el perrito le responde que se acabe. ¿Qué esperas de este gobierno? Que se acabe. Me parece maravilloso porque la caricatura habla por sí sola. Gobierno de las corporaciones. Se critica que las empresas multinacionales tienen hoy más poder que muchos estados pequeños, dictando leyes y políticas públicas a su conveniencia. Eso es correcto. Estas grandes empresas han llegado y han sobornado a todos los empleados públicos y el aparato del gobierno y del Estado, que debe estar a favor de mantener la gobernabilidad pulcra en función de los intereses de una nación, se vuelven capos que cuidan a estas empresas delincuentes. Otra pérdida de la soberanía está con el déficit democrático, decisiones que afectan a millones de personas que son tomadas por organismos internacionales no electos, como el Fondo Monetario Internacional, entre otros, o por mercados financieros volátiles, restando poder de decisión a los ciudadanos que acuden como borregos a exponer su opinión en las urnas que nadie les va a tomar en cuenta. Esa pérdida de la legitimidad democrática tiene que ser absolutamente cuidada, porque la globalización tiene esa crítica, la imposición de lo externo hacia los gobiernos locales. Ya nos vamos. ¿Qué esperaba de este gobierno? Que se acabe. Otro es la crítica cultural y la homogeneización. En, en el dibujo que les coloqué, vuelve a bailar Colón, la pinta la niña y la Santa María. ¿Ah? Ellos llegan con su peste bubónica, con sus enfermedades, con sus coronas, con sus pulgueros y con todos esos delincuentes que se montaron en esa pinta niña y Santa María, porque no le abrieron la puerta a las abadías
y a los centros universitarios. Le abrieron la puerta a las cárceles y los montaron ahí en esas calaveras. Querían salir de ellos. Bueno, ustedes son la tripulación. Son nuestros orígenes. La Pinta y la Niña y la Santa María traían estas personas, nuestros tátaras. Y ellos dijeron, estimados señores de las minorías étnicas, miren lo que había ahí. Hay que estar claro que ellos estaban más avanzados tecnológicamente y llegaron aquí y dominaron pueblos enteros. A los peruanos los dominaron completamente. A los caribes de Venezuela fue difícil. Todavía creo que no los dominan. Todavía creo que el Guapotori, ¿saben qué es Guapotori? Huaycaipuro. Guapotori está dando que hacer por esas montañas de allá arriba de los Teques. Imperialismo cultural. El miedo a la pérdida de la identidad local frente a una cultura global, mayormente occidental estadounidense, se manifiesta en la uniformidad del consumo, la misma comida, la misma música, la misma ropa en todo el planeta, destruyendo tradiciones y lenguas locales. En Venezuela no hay ninguna institución que tenga desarrollo de las lenguas autóctonas. Y quienes han tratado o quienes tratan de desarrollar una política de esto realmente no son personas ni que tienen el poder ni que tienen el alma para desarrollar una cosa como esta, porque esto no es un desarrollo que lo puede hacer una persona o una empresa. Esto debe ser una política gubernamental, una política de Estado, el rescate de la lengua origen, el rescate de las costumbres y su proceso de armonización con el siglo XXI, porque no es que todos ahora vamos a hablar guayú, no. Tenemos que hablar inglés, guayú, francés y aprender a hablar bien el castellano, que en muchas oportunidades no lo logramos hablar. Vamos a ser claros. La cantidad de palabras que utilizamos a diario del castellano es ínfima en nuestro país. El castellano es grande, ancho y yo diría que maravilloso. Colón, Colón, vuelves a aparecer. Términos claves en la postglobalización. El offshoring, producir lejos, normalmente en Asia, para reducir costos. Otro es el nearshoring, producir en países geográficamente cercanos. México para Estados Unidos o Marruecos para Europa. Esto, por supuesto, reduce los costos de transporte y los costos de logística. Otro término es el friendshoring. Ese me encanta, el friend. Producir en países amigos sin importar la distancia para garantizar que el suministro no se vea interrumpido por conflictos ideológicos o guerras. Amigos cuando uno es rico, amigos poco. Cuando uno es pobre, amigos ninguno. O sea, que por un lado o por otro lado podemos tener problemas. Críticas a la globalización, la crítica medioambiental, el costo del crecimiento infinito. Ahí viene un problema. Aquí dice la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Es la medida del impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Esta huella de carbono hay que reducirla. Consume energías renovables, recicle, cambie sus hábitos de consumo. Por ejemplo, Venezuela se ha tomado la medida que antes se regalaban, los supermercados regalaban las bolsas de plástico. Ahora no, ahora hay que pagarlas. Prácticamente ese costo que es ínfimo, observo que casi todo el mundo que va a hacer compras lleva su propia bolsa de tela. Todo el mundo agarró los blue jeans viejos, los descosió, los recortó, hizo su gran bolsa de blue jeans y todo el mundo nos aterciamos, es una palabra popular de Venezuela, nos terciamos, o sea, ponerlo así, en baldomera, lo que se llama en baldomera, ir
al supermercado a comprar. Eso, pues por supuesto, reduce la utilización de bolsas de plástico. Pero eso es ínfimo con respecto a todas las medidas que se pueden tomar y todas las acciones que todos los venezolanos podríamos hacer en función de la ecología de Venezuela. No solamente no ensuciar, reciclar, no contaminar. Es un tema matriz que la industria debe liderizarla. Nuestra industria de petróleo es lo más contaminante que existe. Eso es horrible. Cada vez que hay un derrame petrolero hay un desastre ecológico. Pero nos hacemos lo que no vimos nada. ¿Por qué? Porque el petróleo es lo que nos está dando de comer. Cierren esos bichos de petróleo y hagamos turismo. El turismo es el negocio que tiene que desarrollar Venezuela. Un turismo de Venezuela hecho por los venezolanos, para los venezolanos y para el mundo. No que vengan a hacernos turismo aquí, no que vengan a enseñarnos nada. Nosotros no necesitamos que nos enseñen nada de turismo. De verdad que lo digo lo digo en este video y se lo digo a mis alumnos. Yo he revisado las instituciones donde estudian turismo, son bien completas y bien competentes. Y ahora con todos los mecanismos que hay, más. Nuestra cultura es amable, somos amables con los visitantes, somos correctos, somos dueños de nuestra cultura. Nadie tiene que venir a enseñarnos nada para acá. No digamos que no nos abrimos a nuestros conocimientos, pero que la relación sea horizontal. Que la relación sea horizontal. Porque nosotros pudiéramos ir a otras partes, como lo hemos hecho a dar clases. Lo que pasa es que nuestra última experiencia en el caso de turismo ha sido nefasta, muy nefasta. Tan nefasta que podríamos decir que hay una intervención para que no se desarrolle el turismo en Venezuela, porque podríamos sacar del mercado a muchos países cercanos a nosotros. Esa es la situación. Con esto me despido. La crítica medioambiental es uno de los óbices de la globalización. Desarrollemos el turismo en Venezuela. El turismo es una gran oportunidad, es la industria sin chimenea, no contamina, es ecológico y consume toda la mano de obra disponible en cualquier nivel de capacitación. Desde el que lo que hizo fue kinder hasta todos los doctores que existan en Venezuela. Desarrollemos el turismo, un turismo donde los beneficios del turismo queden en el pueblo venezolano. Un turismo hecho por el pueblo venezolano para el pueblo venezolano. Así debe ser el turismo. No un turismo donde 4 o 5 compañías cortelizadas tengan el dominio de los destinos turísticos para ellos hacerse ricos y poner las plata afuera y ya. Eso no es el turismo que necesitamos. Esos que están haciendo eso, pero se pueden ir. Deberían irse, si es que tienen un poquito de ética. La globalización debe ser controlada y la posglobalización se caracteriza por la estructura normativa que impida el daño dentro de los países que la asimilan. Si eso no puede ser así, esta posglobalización no sirve. Nos despedimos.